nos vamos a referir a aquellos patógenos microbianos que producen alteraciones en los alimentos. Los invitamos al mismo. Ahora pasamos, en definitiva, a dar conceptos básicos para que la clase no se haga larga y además ustedes esto ya lo tienen escrito y lo podrán ahondar con la bibliografía de apoyo. Dar pequeños conceptos sobre las principales enfermedades transmitidas por alimentos en la parte bacteriana. O sea, no nos vamos a, por así decir, explayar sobre todas las formas de enfermedades transmitidas por alimentos, ya sea en la parte física, química y biológica, sino sobre lo que vimos de microbiología hasta ahora, aplicar cuáles son aquellas bacterias, virus y protozoos más significativos que pueden dar un cuadro de enfermedad transmitida por alimento que a veces puede ser mortal. En cuanto a las enfermedades transmitidas por alimentos en sí, se conocen desde épocas muy remotas ya y podemos definirlas como síndromes, o sea, signos y síntomas que se originan por la ingestión de alimentos, incluidos el agua, que contienen agentes etiológicos biológicos y no biológicos en cantidades suficientes para afectar la salud del consumidor a nivel individual o en grupos, y se caracterizan por una sintomatología 100% digestiva, cual es náuseas, vómitos y diarrea en mayor o en menor grado de acuerdo al agente etiológico del cual estamos tratando. Como les dije, desde épocas muy remotas se conocen, ya hacia el año 2000 a.C. vemos por la Biblia que Moisés dictaba leyes en ese momento sobre alimentos que se podían comer, los que eran impuros y debían ser rechazados, y también se legislaban en el viejo código de Hammurabi en la Mesopotamia de los primeros tiempos del 4000 a.C., ya se legislaba el método de preparación y la importancia de la limpieza y de la higiene personal, sobre todo de las manos, antes de ingerir esos alimentos. Por supuesto que los relatos de intoxicaciones alimentarias que sobrevienen en la Edad Media registraban sobre todo productos químicos venenosos que se incorporaban deliberadamente al alimento. Recién en el siglo XIX se tiene conocimiento de las enfermedades alimentarias producidas por gérmenes, ya que ahí comienza a desarrollarse los pilares de la microbiología actual. Tenemos este pequeño cuadro como para que ustedes vean qué son infecciones, qué son intoxicaciones. Las infecciones resultan de la ingestión de alimentos que contienen microorganismos vivos, como por ejemplo virus, bacterias, hongos, parásitos. Las intoxicaciones se dan por ingestas de alimentos que tienen toxinas preformadas en los tejidos de las plantas o de los animales, o de productos metabólicos de esos microorganismos en los alimentos ya preparados, o de las sustancias químicas que pueden incorporarse, ya sea de modo accidental, incidental o intencional. Ejemplo de ello el botulismo, la estafilococcus, las toxinas por hongos, y después las toxinfecciones son producidas por ingestión de alimentos con una cantidad de microorganismos causantes de enfermedades, como por ejemplo el cólera, que son infectivos por ellos mismos o por las toxinas que liberan. Si revisamos las causas de cómo se produce la ETA, encontramos que
prácticamente siempre están presentes uno o casi todos los factores, como enfriamiento inadecuado, la preparación con demasiada anticipación al consumo del alimento, un inadecuado almacenamiento, las conservaciones a temperatura ambiente. Con respecto al punto 2 es lo mismo, o sea, mantenemos un alimento que debe ser refrigerado a temperatura ambiente por largo periodo, cocciones insuficientes, conservaciones a temperaturas inadecuadas, por ejemplo, lo mantenemos a temperatura normal en pleno verano, por ejemplo, higiene personal insuficiente, la famosa contaminación cruzada, utilizando una tabla y un cuchillo donde hemos cortado carneos para cortar verduras o viceversa, utilizando ingredientes de origen dudoso y sobre todo el contacto con animales o sus excrementos dentro del mismo lugar donde hacemos la cocina o la comida. Con respecto, ya entonces habíamos hablado de las infecciones alimentarias, vemos que en ellas se producen por la ingestión de aquellos alimentos o el agua que están contaminados con agentes patógenos que se van a vehiculizar por este medio. Y en el intestino o se multiplican o directamente se desarrollan sus toxinas. Las intoxicaciones alimentarias, por ende, se contraen por ese consumo de alimentos que contienen las toxinas, con un periodo de incubación que oscila entre las 2 horas y las 10, dependiendo el agente patógeno que está como causal. Ya vimos cuáles son los problemas de que esos alimentos estén contaminados. Y aparte ustedes tienen que sumar y acordarse del metabolismo microbiano. Por lo tanto, si nos mantenemos dentro de los límites que corresponden, es muy probable que el alimento esté sin problema. Si por cualquier cosa en esa cadena que usamos desde que obtenemos el alimento hasta que lo servimos al comensal, hay algún desfasaje en algún eslabón de esa cadena o algo se rompe, sinceramente vamos a tener un problema. Ahora, ¿qué llamamos brote? El brote de ETA se produce cuando uno o más personas sufren una misma enfermedad al consumir un mismo alimento, incluida el agua, del mismo origen y donde la evidencia epidemiológica de un análisis de laboratorio implica al alimento o al agua como vehículo de la misma. Ustedes van a ver más adelante dentro de esta diplomatura que van a tener ejemplos concretos para poder definir en ejercicios simples usando la epidemiología, ver los cuadros que se han producido, cuántos afectados tienen, qué alimento fue o fueron los que se consumieron y cuántas personas se enfermaron comiendo o no comiendo el alimento, y de ahí van a poder inferir si ese alimento es el causante o no de la enfermedad. Y los casos de ETA es la persona, el individuo que ha comido y se ha enfermado. O sea, cuando es uno, es un caso. Cuando ya son varios, es un brote. Ahora pasamos a las ETAs parasitarias por protozoos, que son parásitos unicelulares. ¿Qué pasa con estas ETAs? El parásito ingresa al organismo mediante la ingesta de un alimento. Estos también se denominan EPTAs o enfermedades parasitarias transmitidas por alimentos. Aparecen en una lista de la Organización Mundial de la Salud del año 2014 los 10 principales parásitos transmitidos por alimentos, que son la teña del cerdo, Teña solium, el Echinococcus granulosus,
y el toxoplasma como causante de la toxoplasmosis, el Cryptosporidium, la entamoeba histolítica, la triquina, que produce la triquinosis, los ascaris y el Trypanosoma cruzi. Vamos a ver de que los síntomas que cada una produce está de acuerdo al huésped. Por lo general, si antes teníamos síntomas y signos digestivos, ahora vamos a tener como síntomas generales disminución de peso corporal, anorexia, es decir, falta de ganas de comer, cefalea, dolores de cabeza, y se llaman infestaciones. ¿Por qué? Las infecciones vimos que son causantes por las bacterias, que son las que entran al organismo y se desarrollan y crecen y forman toxinas. La infestación es cuando el parásito ingresa con el alimento, pero no se desarrolla dentro del organismo, sino que pone huevos en el intestino y se eliminan con la materia fecal. Lo que hace ese parásito al crecer en, dentro del intestino, en grandes cantidades obviamente, se alimentan del alimento que uno come y da toda una serie de sintomatología que hace que el individuo pierda peso, etcétera, como vimos. Los parásitos, en definitiva, se nutren de los nutrientes que nosotros consumimos. La persona que lo lleva o el animal que lo lleva se denomina hospedador. Pueden ser transmitidos de animales a humanos, de humanos a humanos o de humanos a animales. De los animales a humanos es una zoonosis y del humano al animal se llama antroposoonosis. Muchos parásitos emergen como causantes de enfermedades transmitidas por alimentos y por el agua. Se reproducen dentro de los tejidos y, como dijimos, se excretan por las heces. Amebiasis. Vamos a dar, por supuesto, en 2 o 3 parasitosis por protozoos, ya que estamos dentro del módulo de microbiología de alimentos, porque van a tener ustedes aparte módulos que hablen únicamente de las enfermedades transmitidas por alimentos, así que lo vamos a hacer rápidamente. La amebiasis está afectando a un 10% de la población mundial, sobre todo tiene un mayor impacto en los países tropicales. Es un parásito unicelular con una forma vegetativa o trofozoito y quistes que son más resistentes e infectantes. Es altamente endémico y de regiones sobre todo latinoamericanas y norte de América del Sur y tiene un reservorio humano exclusivo. El riesgo de exposición es inversamente proporcional al nivel socioeconómico cultural. La entamoeba histolítica es comensal en el intestino grueso, puede producir ulceraciones y tener localizaciones extraintestinales. Con respecto a la toxoplasmosis, es una infestación ampliamente diseminada en numerosas especies animales y el hombre, pero por digamos la característica que tiene el ser humano de tener mascotas, el gato es un animal que lamentablemente es portador crónico de este parásito y es el que en definitiva termina contagiando al ser humano y sobre todo a la mujer. Por eso es que, como vemos en esta placa, y en la placa siguiente lo veremos con mucho más claridad, cuando entra al organismo de la mujer, si ésta está embarazada, los problemas del bebé van a ser mucho más graves que en los de la mujer, porque puede tener infecciones oculares graves,
puede nacer con ictericia crónica, con agrandamientos de hígado y de vaso. Por eso es importante mantener sana la mascota por un lado, pero al mismo tiempo, si uno es mujer y está cursando un embarazo, hay que someterse a un análisis de laboratorio para saber si estamos o no contaminados o con anticuerpos antitoxoplasma, porque esto puede llegar a ser grave para el bebé. Damos entonces por finalizado el módulo 3. Esperamos vuestros comentarios, dudas y cualquier observación que les pueda merecer en el foro respectivo. Los esperamos en el próximo módulo.